Pues hermanos, el tema que nos ocupa, ¿verdad?, en esta confraternidad son los 500 años de la Reforma Protestante. Pues es sabido, hermanos, que este 31 de octubre se cumplieron esos 500 años. Ya fueron 500 años de que surgió, ¿verdad?, a través de la historia. Vemos que a través de Martín Lutero, a través de este gran reformador, podemos ver cómo podemos notar que venimos, o podemos notar que se sale de las tinieblas hacia la luz. Es algo o una frase muy recurrente cuando hablamos de inclusión de la reforma, el venir a la luz. Y la luz solamente pudo haber sido concebida a través de descubrir la palabra de Dios. Algo que quiero que tengamos en cuenta, hermanos, es que en primer lugar, cuando los reformadores empezaron a ver y a separarse de la doctrina de la Iglesia Católica, no descubrieron nada nuevo. No descubrieron algo que estuvo oculto por los siglos o que Dios estaba ocultando en su palabra, sino ellos simplemente, ¿verdad?, encontraron la verdad que ya estaba escrita ahí. Ellos estaban en este punto de poder encontrar esa verdad que fue ocultada por muchos años, pero que ahí estaba. No encontraron nada nuevo. Ahora nosotros, cuando venimos a la Biblia, tampoco encontramos nada nuevo. La misma Biblia nos dice que la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia tiene toda la verdad. Es por ello que cada uno de nosotros tenemos que acudir a ella para luz, de guía y de esperanza a cada uno de nosotros. Hemos dividido de la siguiente manera. El tema central es la Reforma. Pero primero vamos a hablar de los precursores de la Reforma, o lo que se conoce como la pre-Reforma. En la segunda hora vamos a tomar juntos lo que es, lo que concluye, lo que lleva a lo que es la Reforma Protestante. Y en la última hora, hermanos, vamos a ver los efectos de la Reforma Protestante hasta nuestros días. ¿Cuál es el resultado de la Reforma de hoy, verdad? ¿En qué nos ha afectado? ¿En qué nos ha beneficiado? ¿O en qué nos ha perjudicado? Vamos a empezar a analizar esta parte, hermanos. Pues en primer lugar, ya nuestro hermano Alberto oró, ya participamos de la oración, confiamos que nuestro Dios está con nosotros y a Él pues sea la gloria, hermanos. Cabe mencionar, hermanos, que para muchos la idea de la Reforma Protestante o el cristianismo evangélico, como lo conocemos hoy en día, sale a partir de la Iglesia Católica. Muchos tienen ese concepto. Muchos creen que la Iglesia evangélica salió del catolicismo romano. E incluso, hermanos, muchos evangélicos o pastores, ¿verdad?, ellos creen esta confesión, que el cristianismo es una rama del catolicismo. E incluso la Iglesia Católica nos ve como una secta de ellos. ¿Esto es cierto? Bueno, en verdad, hermanos, que la Reforma tuvo un origen, fue en el 1517 y el 31 de octubre en las partes de Alemania. Es verdad que tuvo un origen, pero hermanos, la palabra de Dios o los hombres fieles que buscaban a Dios era mucho antes de Martín Lutero. Dios, hermanos, en primer lugar debemos de notar que siempre tuvo pequeños remanentes, hombres, mujeres fieles a seguir la palabra de Dios, dispuestos a morir por la palabra de Dios. No hemos nacido de la Iglesia Católica, no venimos de la Iglesia Católica. Todo aquel que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, todo aquel cristiano que ha aceptado las verdades que encontramos en las Escrituras, todo aquel que ha hecho esto, hermanos, siempre ha sido parte del pueblo de Dios. Y aunque, hermanos, verdaderamente la Reforma empezó en ese año, es lo que les mencionaba. Vamos a analizar la pre-Reforma. Hombres que estuvieron dispuestos a morir por la palabra de Dios mucho antes de la Reforma Protestante. Hermanos, algo que podemos notar que en la historia de la Iglesia de Cristo, hermanos, hay un tiempo, un periodo en el que la oscuridad, por así decirlo, hermano, cubrió todo el pensamiento humano, y que solo una pequeña porción de personas estaban controlando lo que el ser humano tenía que pensar, que tenía que creer y en la forma en la que tenía que actuar. Pero, hermanos, esas pequeñas luces, pequeños hombres o mujeres, ¿verdad?, que no eran tan notables, que no eran hombres de renombre, esas pequeñas luces, hermanos, aunque aisladas en diferentes épocas de la historia, poco a poco se empezaron a juntar, para que cada una de estas pequeñas luces, hermanos, empezaran a formar una luz tan grande que era imposible negar la verdad.
porque la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios. Y esta verdad, hermanos, solo viene a través de conocer la palabra de Dios. Estas lumbreras, hermanos, llegaron a brillar con tanta intensidad que fue imposible ignorar la llamarada que terminó con la oscuridad que el papado romano tenía bajo los imperios de todos los pueblos conocidos hasta ese entonces. Muchos de estos creyentes, hermanos, que levantaban la luz de la verdad, se sentían solos. Creían que no había otros como ellos. Pero verdaderamente, hermanos, Dios tenía preparado hombres y mujeres que no habían doblado sus rodillas a Baal, sino seguían al Dios verdadero. A esto se le conoce como la prerreforma. A esto se le conoce como la prerreforma. En la Iglesia de Cristo, hermanos, algo que debemos de notar es que desde sus inicios, eso no se nos debe de olvidar, hermanos, que la historia de Cristo desde sus inicios siempre ha pasado por persecución. La historia de la Iglesia de Cristo, los fieles cristianos siempre han sido rechazados por el mundo. Cada persona que acepta a Cristo Jesús se vuelve el enemigo del mundo. Se vuelve el enemigo del príncipe de este mundo, que es el diablo. Cada persona que cree en la verdad del Evangelio se vuelve enemigo del mundo, hermanos. Por lo tanto, hermanos, cada persona que ha aceptado a Cristo siempre será un punto de blanco para burla, para rechazo, para crítica. Y en la Iglesia de Cristo, hermanos, así fue desde sus inicios. Cuando vemos que la Iglesia de Cristo nació, ¿verdad? Ahí en ese punto en el que el Espíritu Santo llega en el Pentecostés y esos hombres son investidos por el Espíritu Santo, llega el poder hacia cada uno de ellos, la Iglesia se empieza a formar. Desde ese momento, hermanos, los cristianos empezaron a sufrir rechazo. Siempre. Todo aquel que es verdadero cristiano, hermanos, siempre va a pasar por rechazo y crítica de los demás. Mire qué contraste con lo que vivimos hoy en día. Muchos podemos decirnos cristianos y ni siquiera estamos sufriendo nada. Y muchos no es porque ni siquiera estamos viviendo en un país de libertad religiosa. Muchos porque simplemente viven igual que el mundo. Hermanos, el cristianismo siempre se ha marcado por vivir una vida diferente. Los cristianos siempre han sido punto de crítica porque ellos, los cristianos verdaderos, están dispuestos a denunciar la mentira, el engaño y el pecado que ofende a Dios. Eso es algo verdadero, algo que, hermanos, tenemos que vivir y tener cada uno de nosotros. Denunciar que el mundo está caminando hacia el infierno. Y créame que si usted hace eso, no se va a ganar la sonrisa de sus compañeros. El cristianismo siempre ha tenido un punto de persecución, un punto en el cual siempre ha sido rechazado. Aunque, hermanos, en todo este tiempo era una época terrible, de mucha persecución, de mucha angustia, de gran opresión para todos los cristianos. ¿Sabe qué era lo hermoso de todo esto, hermanos? Que a pesar de todo lo que sufrían estos primeros cristianos, hablando, hermanos, de la iglesia en sus inicios, lo hermoso de ellos es que eran hombres, mujeres e incluso niños con una fe tan fuerte e inquebrantable que verdaderamente tendría que o nos debería de dar vergüenza, hermanos. Mire, cada uno de los que se volvían cristianos en la iglesia primitiva, al momento de decir, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, era, hermanos, estar reconociendo que estoy poniendo mi vida incluso en ofrecerla hacia la muerte. Porque todo aquel que decía que era cristiano, hermanos, era torturado, maltratado. Y no se diga si analizamos la historia de la iglesia de Cristo, cuando todos los cristianos fueron martirizados ahí en Roma. Ahí, hermanos, enviados y echados en el Coliseo para la muerte de ellos y diversión de cada uno de los que los veían, enfrentando a leones, a gladiadores. Tenemos la historia, ¿verdad?, que nos narra que el emperador, ¿verdad?, los emperadores romanos que venían y tomaban a los cristianos para que martirizarlos, muchos de ellos, dice que los tomaban vivos, los encadenaban en estacas en sus patios y los prendían vivos, simplemente para alumbrar sus patios. Cada alguien, hermanos, cada persona que decía soy de Cristo, estaba sabiendo que su vida la estaba poniendo en peligro de muerte. Hoy en día, ser cristiano es bien fácil, y muy fácil. Y tristemente, hermanos, si usted ve toda la comunidad cristiana, tal parece que ser cristiano ya es una moda.
que es muy bonito ser cristiano y que Dios te va a dar todo y que en Dios vas a tener paz y amor y dinero. Y parece que es moda. En cuanto parece que nadie está dispuesto a sufrir por Cristo Jesús. Estos hermanos que sufrían, ¿verdad?, toda la discriminación de la sociedad, eran hombres con una fe tan fuerte e inquebrantable, hermanos, que verdaderamente nos debería de admirar. Hermanos, hay una historia de 17 años antes de la Reforma Protestante, en donde la Biblia era prohibida para leerla. La Biblia no se podía leer, no podía leerla cualquier persona. Pero había hombres y mujeres que lograban tener pequeños extractos de la Biblia. No como ahora usted y yo que tenemos toda la Biblia aquí en nuestras manos, o incluso más de una Biblia en nuestras casas. Hombres y mujeres que se conformaban con 3, 4 versículos que podríamos tener hoy en día, con una hoja. Esta historia, hermanos, de esta mujer, dice, se llama Brucken, fue 17 años antes de la Reforma, antes del 1517, en el 1500. Dice que esta era una mujer que tenía un deseo por buscar de Dios. Con mucho esfuerzo, logró encontrar una porción de la palabra de Dios y la atesoraba como el tesoro más grande de su vida. Ella estaba viviendo en esos lugares de Francia, en una ciudad llamada Flanders. Ahí ella estaba atesorando esta palabra y la leía, la guardaba, la memorizaba, la atesoraba como el regalo más grande que podía haber tenido. Cuando de momento, hermanos, llegó un edicto del rey Felipe II, este rey empezó a decir: toda aquella persona que tenga un intento de leer la palabra de Dios será muerto. A esa mujer, hermanos, cuando llegaron estos hombres enviados por el rey, obviamente católico, la encontraron. Encontraron que tenía una porción de la palabra de Dios. Lo primero que hicieron, hermanos, fue tomarla presa. La llevaron a un lugar oscuro, a un sótano. La golpearon, la maltrataron, la torturaron hasta no más poder. Pero le decían: eso es tuyo. Y ella valiente decía: es mío. Y le decían: niega esta fe, niega lo que tienes aquí, di que es mentira todo lo que crees. Pero ella decía: no, he encontrado la verdad. Si mi Señor murió por mí, yo estoy dispuesta a morir por Él. La sentencia para con ella: una mujer hereje, una mujer que no estaba de acuerdo a los planes de Roma. Lo que hicieron como castigo es, ahí en una de las murallas de la pared, abrieron un hueco, la metieron atada de manos y pies y le dijeron: arrepiéntete, si no, vamos a cerrar este hueco y vas a quedarte ahí, vas a morirte, te vas a morir ahí encerrada. Y ella valientemente decía: no me importa, he encontrado la verdad. Mientras estaban subiendo los tabiques, hermanos, le decían: piénsalo, arrepiéntete, eso está mal, no creas en lo que dice ese libro que está prohibido. Y ella decía: he encontrado la verdad, Señor, bendice a mis verdugos. Qué fe, hermanos. ¿Quién podría orar por sus enemigos? Cuando ya estaban a punto de poner el último tabique, le dijeron: ¿estás dispuesta a morir por ello? Y ella lo dijo con una forma muy valiente: pasaré a estar con Jesús. Pusieron el último tabique que cubría su rostro y murió ahí, sofocada, enterrada. Dice esta historia, hermanos, que tiempo después, aún así sin quedar satisfecho Roma por el castigo que le habían dado, abrieron el hueco de esa pared, sacaron los restos de esta mujer y fueron y la condenaron como bruja, todavía ya estando muerta, y la enterraron en un cementerio sin quedar ya rastro alguno de ella. Para todos fue un juicio perfecto porque se hizo justicia en nombre de Roma. Para Cristo, olor grato porque alguien no estuvo dispuesto a negar la fe verdadera. Historias como la de Brucken, hermanos, podemos encontrar miles a lo largo de la historia de Cristo. Historias, hermanos, que no podemos desligarnos de ellas. Esa historia es tu historia. Si en verdad eres cristiano, si eres hijo de Dios, hermano, verdaderamente esta historia es tuya. Es parte de ti. Es parte de lo que hemos vivido, aprendido y tenido, y de la forma que podemos atesorarlo como parte de nuestra historia en Cristo Jesús.
Estas historias, hermanos, deberían de motivarnos a poder amar más y más a nuestro Dios. Para el mundo, hermanos, todo esto es locura. Todo esto es locura. El mundo no puede entender que alguien esté dispuesto a morir por su fe. El mundo no puede entender que alguien esté dispuesto a morir por un hombre que fue enjuiciado, que fue castigado, que fue puesto entre ladrones. Nadie puede creer eso. ¿Cómo es que alguien puede dar su vida por eso? Y es que nosotros hemos entendido y creemos, hermanos, que por quien nosotros morimos, o que por nosotros damos nuestra vida, o por quien nosotros estamos aquí, es por Cristo Jesús, que es el mismísimo Dios. Hermanos, esto es lo que nos debería de motivarnos para poder creer más y más en nuestro Señor y Salvador. Cada muerte, hermanos, de cada uno de estos mártires que podemos encontrar en la historia de la iglesia es para el honor de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, esta forma de vivir, esta forma de morir, solamente es posible a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo así, hermanos. Un cristiano que sea fiel a Dios, un cristiano que sea fiel a la palabra de Dios, un cristiano que esté dispuesto a cambiar su vida, solo es posible por la regeneración en el Espíritu Santo, hermanos. Solamente a través del Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Solo así. La pregunta es, ¿ha sucedido en nuestras vidas esto? ¿Está esa regeneración? ¿Está esa disposición de poder entregar nuestras vidas al servicio de nuestro Dios? Hermanos, desde que la iglesia nació y por todos los siglos siguientes, el cristianismo siempre ha tenido persecución. Pero si continuamos con la historia, hermanos, de la iglesia de Cristo desde sus inicios con los apóstoles, la iglesia de Cristo estuvo alrededor de 3 siglos siempre en persecución, siempre en tortura, siempre en persecución, hermanos. Imagínese una vida de esta calidad. Imagínese una vida en la que usted tiene que tener cuidado de esconderse, de que lo cachen, de que lo encuentren, de que sepan que usted es cristiano. ¿Se imagina una vida así? Porque en el momento en el que supieran que usted es cristiano, sería lanzado a los leones. Entre los cristianos, hermanos, empezaron a desarrollar diferentes códigos para comunicarse entre ellos. Uno de ellos, hermanos, es el famosísimo pez que hemos visto como símbolo cristiano. Dice que para identificarse entre ellos como cristianos, llegaba una persona y si sospechaba que estaba al frente de un cristiano, dibujaba la primera parte del pez haciendo como un arco. La otra persona, si era cristiano, terminaba la segunda parte y formaba el pez. Así decían, somos cristianos. Pero mire, muchos decían en ese entonces que aquel que no estuviera dispuesto a adorar a César sería muerto. Porque se consideraba que César, el emperador romano, ¿verdad?, era un dios. Y todos tenían que adorar a ese dios y quemar incienso a ese dios. Pero mire, la historia nos dice que para poder ellos encontrar a un cristiano, le hacían una pregunta muy sencilla. En una forma de saludo. Un saludo muy común en Roma, en el cual se daban la mano y se decían, César es el Señor. Cuando decía un romano esta forma de saludo, lo que daba a entender es decir, César es Dios. César es Dios. Así se saludaba. Cuando alguien sospechaba que otra persona era cristiano, se paraba frente de él y le decía, César es Dios. Y los cristianos, sin ningún temor, daban la mano y decían, Cristo es el Señor. ¿Sabe qué significaba esta frase también, hermanos? Cristo es Dios, César no. En el momento en el que el cristiano contestaba, Cristo es Dios o Cristo es el Señor, en ese momento lo tomaban preso y lo lanzaban a los leones. ¿Se imagina esta fe? Hombres que verdaderamente se plantaban en la tierra, mujeres que se plantaban en la tierra y valientemente decían, soy de Cristo. Y hoy en día nos da pena orar en nuestras comidas con los compañeros de trabajo. Y hoy en día nos da pena que sepan que somos cristianos. Ay, hermanos, qué contraste entre la primera fe y en la fe que podemos ver hoy en nosotros como cristianos. Hermanos,
Verdaderamente todo esto ocurría en el momento en el que la iglesia estaba dispuesta a obedecer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿saben? Transcurrieron los años y alrededor del año 313 después de Cristo hubo un cambio radical en la iglesia de Cristo. Empezó a ocurrir algo diferente. Se levantó un emperador romano llamado Constantino. Este hombre en sus inicios perseguía a la iglesia de Cristo también. Pero cuenta él que en una ocasión él se iba a enfrentar a una guerra y en el cielo vio una visión. Él relata que en esta visión, mirando hacia el cielo, miraba una cruz y en esa cruz había una inscripción que decía: por este signo vencerás. Él, al ver esta imagen, esta visión, entendió que era un símbolo cristiano y que tenía que convertirse en cristiano. Lo que hizo después, hermanos, es que hizo que todos sus soldados, todos sus escudos se dibujaran una cruz. Ahí es lo que hizo. Supuestamente empezó a decir y declarar: ya soy cristiano, porque yo recibí esta visión. Vemos que a través de la historia se nos relata que Constantino ganó esta guerra y él se declaró cristiano. Para la iglesia de Cristo, hermanos, para todos los cristianos que se estaban escondiendo en las profundidades de Roma, lo que se conoce como las catacumbas, entre cuevas, entre estos lugares, cuando escucharon la noticia que el mismísimo emperador de Roma se declaraba cristiano, hubo un gran regocijo. Hubo un gran regocijo en todos ellos, que decían: por fin terminará la persecución hacia nosotros como cristianos. Por fin se nos va a hacer justicia. Ahora el emperador es cristiano. Muchos cristianos empezaban a salir de las catacumbas. Había hombres que habían nacido en las catacumbas, que vivieron en las catacumbas e incluso murieron en las catacumbas. Ni siquiera salían. Pero por fin esos cristianos salían de este lugar con el regocijo de que ahora tenían libertades. Y Constantino empezó a decir: ahora todos los que son cristianos tienen libertad completa. Y todos los cristianos ya no son ilegales. Ahora todos los cristianos son ciudadanos romanos. Ya no más cristianos en el circo romano. Ya no más cristianos para morir y sufrir. Los cristianos estaban muy contentos. ¿Se imagina usted la gran alegría de ellos? Sin embargo, hermanos, no sabían lo que venía. No sabían lo que en realidad venía. Hermanos, la Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Toda esta época, hasta el año 300, el diablo, estaba dispuesto a devorar a todos los cristianos, maltratándolos a través de la tortura y de todo lo que hemos oído. Pero ahora el diablo, que andaba como león rugiente, hermanos, cambia de plano. Y ahora se disfraza como ángel de luz para engañar a los cristianos. Ahora el diablo, hermanos, ofrecía una falsa paz. La paz que el cristiano debe de anhelar, hermanos, no proviene de quienes están afuera, sino de quien está arriba. De él viene la paz. Todos los cristianos entonces, hermanos, veían con gran alegría todo lo que estaba pasando. Pero mire usted, ahora la iglesia de Cristo gozaba de gran libertad, tenía gran regocijo, y empezó a pasar algo muy sorprendente en todo esto. Ahora todos querían ser cristianos, todos. ¿Y sabe por qué querían ser todos cristianos? Ya no para agradar a Cristo, como en sus inicios. Ya no querían ser cristianos para poder vivir para Dios. Ahora querían ser cristianos para ganarse el favor del emperador. Para eso. Ahora empezaron a hacerse cristianos porque decían: el emperador es cristiano, pues también nosotros. Y empezó, hermanos, en esta época de la historia a haber una combinación tan extraña en las creencias de estos cristianos. Ahora el pensamiento y las creencias y la ideología de Roma se empezaba a mezclar con los cristianos. Ahora todo lo que creían los romanos empezaban a creerlo los cristianos.
Y de esta combinación, hermanos, ¿qué creen que surgió? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Los católicos. Ellos dicen, ¿verdad?, que vienen desde Pedro, desde el primer Papa, de acuerdo a ellos, que tienen esta interminable sucesión. Pero sin embargo, hermanos, el catolicismo sí tiene un origen. El catolicismo surgió ahí con Constantino para poder tener esa combinación de creencias. Ahora los cristianos, hermanos, empezaban a adorar imágenes. Ahora los cristianos empezaban a ofrecer incienso a su Dios. Ahora decían, bueno, ya no vamos a ofrecer a los dioses romanos, pero a Dios, y a esto también vamos a dárselo a Dios. Ahora lo que empezaban a hacer los nuevos cristianos, esta nueva combinación, era empezar a pedirle a los santos. Muchos, hermanos, muchos de los primeros ídolos o imágenes que surgieron de la Iglesia Católica tienen su trasfondo en los dioses romanos. ¿No se ha preguntado usted por qué la figura que ponen los católicos de Dios Padre se parece mucho al Zeus de la iglesia, de estas iglesias anteriores? Sí. Es la gran combinación que surge. Hermanos, la Iglesia Católica se ha especializado siempre en combinar las cosas. Una de las formas en la que el diablo predomina, hermanos, una de las formas en la que Roma entonces empieza a ganar terreno es por medio de las combinaciones. El diablo no se va a presentar y decir, esta es la oscuridad y va a reinar. El diablo hace combinaciones, hermanos, en las cuales ni siquiera tal vez nos podemos dar cuenta. He ahí los ojos abiertos del cristiano para poder ver dónde está el engaño. Y esas combinaciones es bien comprobable, hermanos. Es bien comprobable. Vea usted, aquí en México gobernó por muchos años el pensamiento, la ideología y el catolicismo. Usted mencione o recuerde o tenga en su mente cualquier pueblecito, el nombre que tiene. Por ejemplo aquí, ¿no? El que está aquí cerca, dice Santa María, ¿qué? Ajoloapan. Santa María, catolicismo, Ajoloapan, los indígenas. ¿Se da cuenta cómo hay combinación? San Pedro Jalostoc, Santa María Chiconautla. Siempre combinaciones, hermanos. Siempre combinaciones. Y eso es algo en lo que Roma siempre se ha especializado, hermanos. Las combinaciones no son agradables a Dios. O estás con Dios o estás en el mundo. No podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Las combinaciones, hermanos, incluso mire, si usted lee con detenimiento ahí las leyes ceremoniales, ahí los libros donde aparecen las leyes, Dios aborrece las combinaciones. Hermanos, la iglesia de Cristo tiene que mantenerse pura y firme. Pero mire usted, cuando esta combinación vino, siempre hubo hombres que decían, eso está mal. Eso está mal, nos estamos alejando de la verdad. Siempre hubo hombres y mujeres que decían, no, ahí está mal. Y en todos estos periodos, hermanos, mientras la iglesia tal parecía que se contaminaba y se llenaba de horrores y diferentes doctrinas, había hombres y mujeres que luchaban por mantener el verdadero evangelio en la pureza que Dios había entregado. Muchos hermanos de esos hombres, como hemos visto, han muerto por buscar la verdad en el evangelio. Mire, Roma empezaba a meter tantas cosas, hermanos, que ahora, e incluso los nuevos cristianos de esta forma de pensar, relictaban a los que ellos consideraban mártires, y tomaban sus huesos, y literalmente los adoraban. ¿Qué combinación? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que Dios quería? ¿Esto es lo que Dios buscaba? Empezaron a salir muchos rumores, muchas ideas de pensamiento. Y de momento se levantaba un pueblo tan poderoso que llegó a ser conocido como el papado. Hombres que estuvieron al frente y decían, no se preocupen, muchos están creyendo en Cristo, nosotros les enseñamos. Pero les enseñaron en una forma combinada, errónea, alejada de Dios. Muchos de ellos decían, mirad, vengan y adoren, porque en este frasco tenemos la leche de la Virgen María. Adoren. Cosas por el estilo, hermanos. En esa época fue donde surgió, venid y tomad una estrella de la cruz de Cristo. Que hasta la fecha existe, imagínense. Qué cruz tan grande habrá sido, ¿verdad?
Cosas, hermanos, tan terribles como esas. Como venid y aquí tenemos el primer pañal de Jesucristo. Adórenlo. E incluso en la época de Roma había dos iglesias que se peleaban porque las dos decían: no, aquí sí tenemos la cabeza de Juan el Bautista. Y allí iba la gente y adoraba los cráneos. La iglesia, hermanos, estaba declinando. La iglesia se estaba yendo hacia la oscuridad. Y poco a poco, hermanos, la gente se interesó menos en leer la palabra de Dios. Cada vez leer la palabra de Dios era algo que no se le daba la importancia. Ahora solamente un pequeño grupo la leía, y lo punto crucial o horrible de esto, hermanos, es que decían: ustedes crean, nosotros les explicamos. La iglesia oficial, hermanos, llegó al punto de decir: no lean la Biblia, porque si tú, que no eres del clero, no eres sacerdote, no eres papa, no eres nada de la iglesia, la lees, te volverás loco. No la leas, no la vas a entender. Y ese engaño de Roma, hermanos, sigue en nuestros días. Porque ¿saben lo que pasa con muchos cristianos o muchos hermanos que a veces dicen: no, que el pastor la lea, él sí la entiende? No, que la lean los ancianos, porque ellos sí entienden la palabra de Dios. No, hermanos, la Biblia es para todos, está al alcance de todos, es la libertad que tenemos en Dios. La Biblia es para todos, no para algunos. Ese es un engaño que Roma ha inventado y que muchos cristianos aún existen. La iglesia oficial, entonces, hermanos, empezó a decir: la Biblia no solamente la pueden leer el clero, sino solamente se tiene que hablar en latín. Así decían. ¿Y por qué en latín? Ahora muchos de nosotros sabemos que la iglesia, que la Biblia está escrita o fue escrita en hebreo, en griego, en arameo. ¿Por qué no en las lenguas originales, sino en latín? Porque el clero, las iglesias estaban orgullosas de pertenecer a Roma. Y en Roma, el idioma que se hablaba era el latín. Y cuando Roma empezó a extenderse, el latín empezó a dejar de hablarse, pero solamente lo hablaba el clero y la gente de alto rango. Y ahora decían, ¿verdad? No, la iglesia, la Biblia solo se puede leer en latín. Y cuando le decía a la gente: ¿por qué? Porque el latín es el idioma de los ángeles. Y no lo van a entender. Vea usted la superstición que empezaba a levantarse. Hermanos, pero aunque las tinieblas parecían prevalecer, las pequeñas llamaradas de la verdad surgían como la luz, hermanos, que aunque estaba la densa oscuridad, esa luz brillaba y brillaba para mostrar la gloria de Dios. Y crea, hermanos, que a pesar de que las tinieblas sean muchas, aún así la luz sea el más tenue, siempre va a ser a un lado las tinieblas. Esas pequeñas lumbreras, hermanos, empezó a levantarse, y una de ellas, hermanos, la podemos ver en la voz de Pedro de Bruges. Este hombre, Pedro de Bruges, fue uno de los hombres que veía la contaminación de la iglesia reinante en ese entonces. Este hombre, hermanos, estuvo en el siglo XVII. Él fue un intérprete misionero de los Alpes franceses. Pues su nombre, Pedro de Bruges. Él estaba alrededor del año 1117 cuando inició sus predicaciones. Él empezaba a predicar ante los pueblos y a decirles: están mal, lo que está enseñando la Biblia está mal. Para hacer esto más interesante, hermanos, él pertenecía a la iglesia católica. Él tenía acceso a la Biblia. Él, al tomarse la importancia de la palabra de Dios, él tomó lo que es lo importante en la palabra de Dios y empezó a leer. Y empezó a descubrir la verdad. Y al empezar a leer la Biblia decía: ¿por qué creemos en esto? ¿Por qué decimos que hacemos esto si la Biblia dice otra cosa? Y él empezó a decir: la Biblia enseña que no hay que adorar ídolos. No hay que adorar ídolos. La Biblia enseña que verdaderamente no hay que bautizar niños. ¿Por qué bautizamos niños? La Biblia enseña que todos los ídolos son abominación. Y lo que hacía Pedro de Bruges, empezaba a tomar cruces de los pueblos católicos y las quemaba en las plazas públicas, diciendo: esto no tiene valor.
El verdadero sacrificio es en Cristo, sigan a Cristo. Se oía como todo un evangélico. Y la reforma todavía faltaban 400 años para que llegara. Este hombre levantaba la voz y empezó a tener muchos seguidores. Muchos de ellos empezaron a unirse a él y se conocieron como los pedrobrucianos, por su nombre de él, Pedro. Empezaron a estar con él, iban a los pueblos, quemaban cruces y le decían a la gente: despierten, pueden leer la palabra de Dios, en ella está la verdad. Pero el fanatismo, hermanos, a veces es algo tan terrible. El fanatismo es creer a ciegas. El fanatismo es creer sin cuestionar. El fanatismo es tener una religión sin inteligencia. Muchos de los que estaban en esos poblados, en Giles, en esta ciudad, cuando llegó Pedro de Bruls en 1124, empezó a juntar esas cruces, las llenó en la plaza pública, les prendió fuego y diciéndole a la gente: miren, no pasa nada, estos son ídolos que no debemos adorar. El fanatismo católico no se hizo esperar. Tomaron a Pedro de Bruls y a todos sus seguidores, los amarraron y los echaron en las mismas llamas donde estaban quemando las cruces. El destino de Pedro de Bruls es morir ahí, morir. Pero verdaderamente él fue muerto, pero la luz que había encendido, hermanos, ya muchos no la podían ignorar. Sin embargo, Roma quería silenciar a todo aquel que levantara la voz y decir: Roma está mal. Hermanos, en medio de todo esto también se levanta otro hombre llamado Pedro Baldo. Este hombre, hermanos, se levantó 60 años después de Pedro de Bruls. Pedro Baldo, hermanos, este hombre se levantó y empezó a interesarle el estudio de las cosas de Dios. Él era un hombre muy acaudalado, era un hombre comerciante, y él, en una plática con un amigo, estaban platicando y de momento vino la muerte repentina para su amigo. A Pedro Baldo esto le hizo un impacto tan grande en su mente, en su vida, diciendo: ¿qué es la vida? Mi mejor amigo acaba de morir. Entonces él empezó a investigar y querer tener respuestas y decir: ¿qué puedo hacer para salvar mi alma? Tengo que hacer algo para salvarme, yo puedo morir así como mi amigo. Dice que él, buscando respuestas, caminó y encontró al sacerdote de la comunidad. Él, implorándole al sacerdote, le decía: ayúdeme, necesito ayuda, quiero salvar mi alma. Entonces, en este momento el sacerdote, se dice que de una forma irónica, sarcástica, le contestó, sabiendo que Pedro Bruls era un hombre de mucho dinero: pues haz lo que Jesús dijo una vez a un joven rico: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, para que seas salvo. Él se lo dijo de una forma burlona e irónica, porque decía: tiene mucho dinero, no lo va a hacer. Pero algo estaba pasando en el corazón de Pedro Baldo. Algo se estaba encendiendo en su corazón, y lo tomó como si Dios mismo le hubiera hablado. Tomó todos sus bienes y los vendió. Se dice que solamente apartó una parte para su esposa e hijos, y reservó otra parte para hacer copias de la palabra de Dios, muchas de ellas clandestinas. Iba donde los sacerdotes y les pagaba con tal de que le dieran porciones de la palabra de Dios. Arriesgaba su vida por hacer esto, pero lo hizo. Cuando lo hizo, empezó a leer la Biblia, empezó a entenderla. Hay que creer, hermanos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pedro Baldo empezó a encontrar la libertad que solamente había en Cristo Jesús, y empezó a predicar el evangelio por todos los lados a donde él estaba. Muchas personas, al escuchar este mensaje nuevo, un mensaje que verdaderamente impactaba en el corazón y transformaba a las personas, empezaron a seguirlo. Tuvo un grupo muy grande, Pedro Baldo. ¿Y sabe qué pasó? El arzobispo de la comunidad donde él estaba empezó a tener celos, porque la gente empezaba a ir menos a la iglesia oficial para escuchar a Pedro Baldo predicar. Él lo denunció y le dijo: Pedro Baldo, deja de predicar, no te es lícito, no eres sacerdote, no perteneces a la iglesia, calla, no hables más. ¿Sabe qué es lo que hizo Pedro Baldo? No puedo hacer esto.
Pedro Baldo, hermanos, convocó o pidió ver al Papa. Y le dijo: yo apelo al Papa, yo quiero ver al Papa para que me juzgue mi causa, porque lo que hago es bueno, porque la gente está cambiando. Pedro Baldo se presentó ante el Papa Alejandro III. El Papa lo recibió con mucho agrado, con mucho gusto, y le dijo: ¿qué pasa, Pedro? Expuso su situación. Y dice que en ese instante Pedro Baldo empezó a predicarle al Papa. Dice que el Papa quedó muy complacido, quedó muy lleno de alegría al escuchar a Pedro Baldo y la sabiduría que tenía por leer la palabra de Dios. Le dijo el Papa: Pedro Baldo, reconozco todo lo que haces, dices, pero no puedes predicar. Te lo prohibimos, porque solo le pertenece al clero. Pedro Baldo, decepcionado, desanimado, levantó su voz ante el Papa y le dijo: pues juzgue usted, si es necesario obedecer primero a usted antes que a Dios. Eso solamente lo pudo contestar porque sabía lo que decían las Escrituras. En ese momento, Pedro Baldo se sale de Roma y sigue evangelizando y predicando a las personas la palabra de Dios. Cuando hace esto, Pedro Baldo empieza a levantar a un pequeño grupo de seguidores y él los capacita para poder compartir el evangelio, y le dice: la Biblia dice que tenemos que ir de dos en dos predicando el evangelio y mostrándolo con nuestras vidas, al ser ejemplo en nuestra forma de vivir. Todos salían de dos en dos. Se dice que salían descalzos y hacían votos de pobreza porque odiaban cómo Roma se estaba enriqueciendo y jalaba dinero para sí, haciendo que los pobres fueran más pobres, quitándoles todo. Pedro Baldo decía: no, nosotros tenemos que ser humildes, sencillos, no tener deseo de riquezas ilícitas. Cuando salieron esto, la gente los veía en las calles predicando de dos en dos. Se les conoció prontamente como los pobres de Lyon. Lyon es una ciudad en Francia. Así se les conocía, los pobres de Lyon. Pedro Baldo seguía evangelizando, predicando, recitando las Sagradas Escrituras. Y en esta forma, hermanos, en el Concilio de Letrán en marzo de 1179, es considerado Pedro Baldo como un hereje y rebelde ante la Iglesia Católica. Ahora lo iban a matar, a perseguir por no estar en los ideales de Roma. Y en 1181 por fin es excomulgado de la Iglesia Católica. Cuando decimos excomulgado, hermanos, era el peor castigo que le podía pasar a una persona en esa época. Porque en una forma de decir un sinónimo, es decir, estás excomulgado de la Iglesia Católica, es decirle: te entregamos al diablo, que vas a sufrir, vas a morir y te vas a ir al infierno. Las personas tenían temor de que la Iglesia Católica los excomulgara. Pero a Pedro Baldo no le importó lo que dijo el Papa, porque había encontrado la verdad en la palabra de Dios. Pedro Baldo, a través de este edicto que se había dado contra él, tuvo que abandonar Francia, pero esto, hermanos, fue de bendición para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio se extendió a muchos países más, en toda Alemania y casi por toda Europa. Se dice que Pedro Baldo, antes de morir, ¿verdad?, todavía llegó en la frontera de Rusia. Visitó muchísimos lugares, evangelizando y hablando de la palabra de Dios. Pedro Baldo, hermanos, con sus seguidores ya dejaron de llamarse los pobres de Lyon y ganaron un nuevo sobrenombre. Este grupo se le conoce como los valdenses. Este grupo, hermanos, verdaderamente podríamos reconocer que es el grupo evangélico más antiguo que podemos encontrar en la historia. Los valdenses, hermanos, ellos empezaron a tener y a organizarse de una manera tan perfecta para poder llevar el evangelio a la palabra de Dios. Pedro Baldo, hermanos, encontraba tantas verdades en la palabra de Dios que instituyó el primer seminario evangélico que podemos encontrar en la historia. Es el más antiguo, hermanos. Y esto lo hizo en las ciudades, en los montes de Piarmont. Este lugar, hermanos, era un lugar muy difícil de acceder a él. Tenían que subir, eran colinas empinadas y en invierno eran tan crueles, tan horribles ahí, hermanos, que era casi imposible vivir. Pero los valdenses
En ese lugar hicieron su instituto bíblico. Ahí Pedro Baldo capacitaba a los que ahora iban a ser los nuevos misioneros. Para una forma de distinguirse de la Iglesia Católica, él, cuando alguien se recibía del instituto que él había formado, les llamaban barbas. Dicen, ahora lo vamos a comisionar como un barba. La palabra barba significa tío. Dice, ahora tú eres un tío, rechazándole el pensamiento católico de sacerdotes, padres y todo. No, dice, somos tíos, decía, barbas. En esta forma de capacitar Pedro Baldo a los hombres que se añadían a él, tenían que pasar 4 años, 4 crudos inviernos en ese lugar sin casi comida, pero preparándose en la palabra de Dios. ¿Y sabe de qué manera se preparaban, hermanos? Una manera tan excelente, tan hermosa, que puede ser de ejemplo para todos nosotros. Se dice que durante estos 4 años ellos aprendían de memoria, así oiga bien, hermano, de memoria, todo el Pentateuco, todas las cartas de Pablo y mucho de lo que es el Apocalipsis, de memoria. ¿Y sabe por qué era necesario de memoria? Porque al salir a evangelizar, si algún romano los tomaba presos y les encontraba una Biblia, era muerte segura. Ellos lo hacían así, lo ponían de memoria todo, hermanos. Algo también que encontraron en la palabra de Dios es el valor que se le da a la familia y la responsabilidad que tienen que tener los padres al educar los hijos. Se dice que un hombre que se volvía valdense, que se unía a este grupo, educaba a sus hijos de tal manera, hermanos, que hacía que los niños se aprendieran capítulos completos del Nuevo Testamento. Y cuando hacían sus cultos, sus reuniones, hacían que en vez de citar la Biblia, se levantaban los niños y la recitaban. Ay, hermanos, qué sorprendente la forma de vivir de ellos. Hombres, hermanos, que creían que las mujeres también tenían que capacitarse. Y las mujeres aprendían a leer, aprendían a tener esta comunión también con Dios. Esos eran los valdenses. Los valdenses empezaron a crecer de una manera tan sorprendente, hermanos, que de momento empezaron a conocerse comunidades como comunidades valdenses. Es como si dijésemos de momento aquí, ¿no saben qué? Aquí Tecámac es reconocido como un lugar valdense. Y los mismos valdenses tenían un dicho entre ellos. Si te encuentras con un hombre que sea honesto, que ame a su mujer, que no le sea infiel y que tenga buenos modales, estás ante un valdense. Y mucha gente los reconocía por su honestidad y por su forma de vivir tan agradable ante Dios. No les encontraban mancha alguna. Eran hombres que los contrataban para trabajos de confianza porque sabían que temían a Dios. Era sorprendente ver cómo vivían los valdenses. Pero hermanos, Roma, en verdad, al ver todo esto, empezaba a sentir celo por esta situación. La persecución contra los valdenses no se pudo esperar. En Piamón, en este monte, hermanos, en una ocasión celebraron una masacre en la cual mataron a más de 3,000 valdenses. Muchos de ellos eran mujeres y niños, porque según ellos estaban terminando con la herejía. Hermanos, muchos de estos valdenses también podemos ver que ellos, para poder propagar el evangelio, no pensaban en sí mismo y en lo que voy a hacer, qué carrera voy a tener, qué ideales voy a tener. Para tener el plan y el propósito de poder evangelizar, muchos de ellos se hacían comerciantes. Así, tenían acceso a muchos pueblos, entraban, salían, porque comerciaban con diferentes productos. Y al hacer esto, iban con la idea de poder presentar el evangelio. Su vida era Cristo. Su pensamiento era Cristo. Y su ideal, que otros creyeran en Cristo. Hacían esto. Muchos de esos valdenses se hacían también comerciantes de joyas. Y ellos entraban en los hogares más acaudalados de personas de grandes ingresos. Cuenta la historia, hermanos, que en una ocasión ellos, los valdenses, entraban en estos hogares ofreciendo joyas. Y cuando las personas les decían, ¿tienes alguna otra joya que mostrarnos? Los valdenses les decían, o comerciantes estaban disfrazados, sí, tengo una joya más impresionante, pero si prometes
si prometes no denunciarnos ante las autoridades, te lo enseñamos. Cuando los hombres daban su palabra de honor, sacaban dentro de sí un pequeño pergamino que incluía versículos de la palabra de Dios. ¡Qué tesoro, hermanos! Y ¿sabe? La gente cuando veía esto no se desilusionaba, como diciendo, tú me dijiste joyas y ese es un pedazo de papel. No, porque cuando veían que era la palabra de Dios se sorprendían y decían, ¿cómo tienes esto? ¿Cómo lo has conseguido? Y empezaban a enseñarles las Sagradas Escrituras. Eran hombres valientes, hermanos. Los valdenses, ellos estuvieron, hermanos, 300 años antes de la Reforma. Todavía no llegaba la Reforma. 300 años antes de la Reforma ellos ya estaban ahí. Perdónenme. $300 años antes de la Reforma los valdenses ya existían. Para cuando llegó la Reforma Protestante, los 300 años después, los grupos valdenses que quedaban, porque casi exterminados por los católicos, pero quedaban grupos, se enteraron de la Reforma que se estaba levantando y los ideales de otras personas. Cuando tuvieron el encuentro entre los valdenses y los protestantes o los reformadores, ¿cuál fue la grata sorpresa que tenían? Que en sus doctrinas casi en todo concordaban. ¿Y sabe por qué? Porque ambos leían la palabra de Dios, hermanos. Todos podemos ver, hermanos, que a pesar de que han pasado los años, la doctrina de Dios es la misma. Y nos podemos identificar con esas mismas verdades, porque la verdad de Dios no cambia. Era sorprendente para ellos ver que estos grupos que 300 años después de ellos, sin conocerse, concordaban en doctrina. Los valdenses se unieron después a la Reforma Protestante. Y sabe, hoy en día existen iglesias valdenses. En Francia, en parte de Europa, y hubo un grupo que huyó de la Inquisición romana y están en Argentina y en Uruguay. Son iglesias valdenses, iglesias protestantes más antiguas de las que podemos entender o conocer. Lo hermoso de todo ello, hermanos, es que están y existen ellos. Lo triste de todo esto, hermanos, ¿sabe qué es? El Papa Francisco hace 2 años visitó una iglesia valdense y le dieron la bienvenida y pidió perdón por lo que les había hecho. ¿Y sabe qué es lo triste también de todo esto, hermanos? Que ahora iglesias valdenses se están uniendo al catolicismo. Hermanos, qué triste, ¿verdad? ¿Se imagina usted qué sentiría un valdense que sufrió toda la persecución de Roma para terminar y decir que ahora ya se están uniendo con Roma? ¿Se imagina usted eso, hermanos? ¿Y sabe qué es lo triste de todo eso, hermanos? Los cristianos, sin darnos cuenta, estamos regresando al mismo engaño de Roma. No leemos la Biblia. Nos aflige. Tal parece que quisiéramos estar en la ignorancia. Hermanos, no menospreciemos el valor de todos esos hombres, que sus historias son nuestras historias, hermanos. Algo que podíamos ver también, para terminar con los valdenses, el juramento que se hacían entre ellos cuando estudiaban y terminaban de capacitarse. Decían ellos: quien sirve a Cristo lo hace por convicción y entrega. Prometemos hablar de Cristo hasta que las fuerzas se terminen o hasta que la muerte llegue. Eran hombres comprometidos con la palabra de Dios. Otro grupo, hermanos, antes de la Reforma, esos grupos de la pre-Reforma, encontramos también a los albingenses. Tomaron este nombre, hermanos, porque vienen de la ciudad de Albi. Ellos tomaron este nombre, albingenses. Eran conocidos también porque buscaban la palabra de Dios. Estos grupos se apartaban de la Iglesia Católica, denunciando todas sus faltas también. Decían: no, la Iglesia Católica está mal porque ella tiene deseo nada más de dinero. La Iglesia Católica está mal porque nada más desea el beneficio personal. Decían ellos: el que sirve a la congregación o el que está en el liderazgo debe de servir a la congregación y no servirse de la congregación.
también parecen ser declaraciones muy evangélicas. Algo de ellos, hermanos, después tomaron otro sobrenombre que fue el de cátaros. Eso significa puros, limpios, separados. Ellos se autodenominaron así porque se salieron de todo ello. En una ocasión, hermanos, Roma no aguantó ya más, diciendo: estas herejías son demasiadas. Los valdenses por acá, los cátaros por acá, ¿qué más va a pasar? Roma empezó a organizar la primer cruzada del catolicismo romano. Y esa primer cruzada fue por los valdenses y los cátaros. Entre ellos, hermanos, dicen que hay una historia en la cual iban a llegar a una comunidad completa y diciendo: ahí hay cátaros, mátenlos. Pero uno de ellos le mandó un mensaje al Papa y diciéndole: ¿pero qué hacemos? Están revueltos, hay católicos, hay cátaros, ¿qué hacemos? Y el Papa les contesta: pues mátenlos a todos, Dios va a reconocer a los suyos. Así le contesta. Pero verdaderamente, hermanos, vemos la crueldad que utilizaba el catolicismo romano. Uno de los personajes más conocidos de la Prerreforma, hermanos, es Juan Wycliffe. Este hombre, hermanos, surgió más de 150 años después de los cátaros y valdenses. 150 años después de ellos. Después de la muerte de Pedro Baldo, surge Juan Wycliffe, 150 años después. A Juan Wycliffe se le conoce como la estrella matutina de la Reforma. Él era hijo de una familia distinguida de Inglaterra. Sus padres lo dedicaron al servicio de la iglesia, mandándolo a la edad de los 15 años a la universidad. Antes eran muy jóvenes de la universidad, hermanos, no sé qué pasa hoy en día, ¿verdad? Antes a los 14, 13, 15 años ya estaban en las universidades. Bueno, entonces vemos que él a los 15 años ya fue enviado a la Universidad de Oxford. Ahí estudió teología, se especializó en esta parte y empezó a servir con la iglesia católica. Juan Wycliffe, hermanos, estaba también en contra de la iglesia romana. ¿Y sabe por qué? Porque Juan Wycliffe también empezó a leer la Biblia. ¿Sabe qué es lo sorprendente de todo esto, hermanos? Aunque en esta época había sacerdotes, había papas, había todo ello, hermanos, muy pocos leían la Biblia. Porque la iglesia romana solo se manejaba por intereses económicos. Es como si decir, yo, Adrián, pues me gusta ahí la comunidad de Tecama, está muy bonito por acá, quiero ser allí el arzobispo. Bueno, el Papa me decía: bueno, está bien, pues, ¿cuánto das? Pues tanto. Bueno, pues, ahí estaba el contrato, yo sin saber Biblia, sin saber nada, ahí estoy, pero ya soy el arzobispo o el sacerdote de esa comunidad. Así se empezaban a manejar ellos, solamente. Entonces era lo sorprendente, hermanos, que muchos, aunque se titulaban de teólogos, salían, se ponían como sacerdotes e incluso papas, ni siquiera leían la Biblia. Pero Juan Wycliffe sí la leía. Él empezó a leer y empezó a darse cuenta que todo lo que hacía el Papa estaba mal. Cuando Juan Wycliffe en sus predicaciones empezaba a hablar en contra de Roma y decir todo lo malo que hacía, pues de a momento el obispo de Londres mandó a decirle al Papa Juan XXII, todo lo que Juan Wycliffe estaba haciendo. Y dijo: ¿cómo es que va a levantarse él ante Roma si es el santo oficio y lo que Dios ha establecido aquí en la tierra? Pero entonces Juan Wycliffe, hermanos, fue citado o fue mandado a llamar para que compareciera ante el Papa y explicara sus creencias. Él decía: la transubstanciación es falsa, o sea, que la hostia y el vino se vuelven literalmente el cuerpo de Cristo. Eso es mentira, decía él. Eso no es verdad. Es la herejía más grande que puede haber. ¿Se imaginan diciendo él eso dentro de la misma iglesia católica? Era un escándalo lo que él decía. Pero sin embargo, él valientemente siempre hablaba de ello. El ideal de Wycliffe, hermanos, era que el pueblo leyera la Biblia en su idioma natal. Era su ideal de él. Le decía a Roma y se paraba ante el Papa y decía: la gente necesita la palabra de Dios, necesitan leerla, necesitan entenderla y encontrar la verdad de Dios. Para el Vaticano, para Roma, era algo no comprensible, no se lo permitía. Sin embargo, él seguía hablando y insistiendo
en todo lo que era la verdad de la palabra de Dios. En el año de 1380, Juan Wycliffe congregó a un grupo de exalumnos, porque él llegó a ser también director de la Universidad de Oxford. Él mandó a llamar a varios de sus alumnos y empezó a enseñarles a cómo evangelizar, a cómo hablar de la palabra de Dios a otras personas. Él tuvo este grupo, y a este grupo le llamaban sus enemigos los lolardos. Les decían los lolardos, pero era una forma de burla. Les decían, no, ellos nada más murmuran, ellos nada más hablan de cosas que no saben. Pero ellos iban evangelizando y hablando de lo que está en la palabra de Dios. Pero hermanos, ellos, Juan Wycliffe, ¿verdad?, haciendo todo esto, no le importaba ir en contra del catolicismo romano. Iban de dos en dos anunciando la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, Juan Wycliffe, lleno de excomuniones de parte de los católicos, pero amado por los millares que habían encontrado en sus prédicas el conocimiento del Evangelio, murió pacíficamente en la parroquia de Luttenworth en 1384. Después de su muerte, hermanos, sus escritos fueron analizados por Roma, porque dejó muchos escritos. Y Roma llegó a una conclusión: son un montón de herejías. Y entonces ordenaron quemar todo lo que escribió Juan Wycliffe. Y es más, él que ya había muerto pacíficamente, ¿verdad?, 32 años después, lo desepultaron y sacaron sus restos, lo que había todavía de él, y lo quemaron, diciendo, es un hereje. No querían nada de él. 32 años después de muerto, imagínese usted. El odio que tenía Roma ante esta gente. El odio. Lo sacaron 32 años después, lo que poco pudieron haber sacado, lo incineraron y lo echaron hacia un río, diciendo que se esparza. Pero las verdades de Juan Wycliffe, hermanos, no se hicieron tampoco esperar, porque verdaderamente ahí estaba la palabra de Dios. Muchos otros hombres, hermanos, empezaron a levantar, entre ellos también Juan Hus. Juan Hus, hermanos, él venía de una familia muy humilde, muy económicamente, pues no muy bien. Pero este hombre, hermanos, tuvo un contacto con los escritos de Juan Wycliffe. Empezó a entender lo que era la palabra de Dios, a entenderla y a conocer más de ella. Hermanos, él empezó a entender la palabra de Dios, a escudriñarla, a entenderla, y llegó a 3 conclusiones como las que tenía Juan Wycliffe. Una de ellas es el recurrir a las Sagradas Escrituras como única fuente de fe. No hay más. La Biblia, solamente la Biblia. 2. La necesidad de restablecer la disciplina y las buenas costumbres del clero. Decían, debemos de cambiar, no debemos de estar como estamos. 3. Que no había poder espiritual en los sacerdotes por el mero hecho de serlo, sino cuando por su pureza de alma y de conducta demostraran poseer al Espíritu Santo. En otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Juan Hus escribió algunos tratados, hermanos, y poco después el Papa Alejandro V publicó una bula condenando las doctrinas de Juan Hus, y el arzobispo de Praga lo excomulgó, de tal manera que le prohibieron en la ciudad donde él estaba. Decían, mientras ustedes protejan a Juan Hus, no vamos a permitir ningún servicio religioso. Y entre esos servicios religiosos, hermanos, no pueden enterrar a sus muertos. La gente estaba desesperada, porque en las calles estaban los muertos. No los podían enterrar, porque la Iglesia Católica no lo permitía. Juan Hus, hermanos, tuvo que irse de esa ciudad para poder que las personas pues pudiesen enterrar a sus muertos. Pero a pesar de que él se iba al campo y lejos de las ciudades, la gente se amontonaba a leerlo. ¿Por qué? A escucharlo. ¿Por qué? Porque él tenía la verdad en la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo llevo, hermanos? Perdí ya la cuenta de qué horas inicié. ¿Un receso? Ya tenemos 1 hora, me parece, ¿verdad? Ok, hermanos. Es mucha historia, hermanos, y ya empezó el calor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a terminar esta parte, hermanos. Ya nada más me quedan 8 hojas. Ahora la primera parte. Pero bueno, entonces, hermanos, hablando de todo esto, ¿verdad? La gente de Praga pedía a Juan Hus, decía, es injusto que Juan Hus no esté con nosotros,
sino que entonces en ese momento la sangre se hizo correr y en el pueblo empezó a haber guerra, diciéndole al papado, a Roma: queremos a Juan Hus de vuelta, lo queremos otra vez aquí. Entonces el papa no tuvo otra opción sino mandarles nuevamente a Juan Hus, por lo que el pueblo estaba pidiendo. Pero miren esto, después de todo esto, en un concilio de Constanza, el 6 de julio de 1415, Juan Hus fue condenado a muerte. La causa: herejía, enemigo de Roma. Dice que cuando lo tomaron a él, hermanos, le cortaron la yema de los dedos pulgares, de las piernas, de los pies y de las manos, lo ataron y le pusieron un sombrero en forma de cono para burlarse de él, y él decía: yo con todo gusto llevo esta corona de aprobio por aquel que llevó una corona de espinas por mí. No temía lo que Roma le estaba haciendo. A Juan Hus, cuando lo pusieron ahí en la hoguera para quemarlo, se le acercaron los diferentes sacerdotes de esa comunidad, imponiéndole las manos, le dijeron: encomendamos tu alma al diablo. Pero él contestó en voz más alta: yo llevo con alegría este aprobio por amor del que murió por mí. Su vida, hermanos, fue quemada para que no se apagara la luz de la verdad. Muchos de estos hombres, hermanos, creyeron por la verdad que Juan Hus estaba diciendo. Cuando Juan Hus, hermanos, estaba siendo quemado, él no se movía de este lugar en donde fue puesto. Pero era terrible los espectáculos que ofrecía Roma. Los quemaban en una forma pública, hermanos, para que la gente aprendiera a no irse en contra de la iglesia romana. Se dice que en muchos casos, cuando metían a la hoguera a las personas, cuando el cuerpo empezaba a desmembrarse, y si un brazo caía lejos, rápido lo echaban a las llamas para que no se perdiera nada. Este fue el destino de Juan Hus, hermanos. Todo aquel, hermanos, que era culpable de herejía, esto era pensar diferente a Roma, era culpable. Las torturas que pasaron fueron atroces, y los sentimientos, hermanos, que ponía la Santa Inquisición eran terribles. La promulgación al final de cada uno de ellos era culpables por no seguir a Roma. Cada uno de estos testigos de la verdad, hermano, murieron valientemente por defender la verdad. Hermanos, ¿estaríamos dispuestos a hacer lo mismo? Ahí es en donde van a verse los verdaderos cristianos. ¿Estarás dispuesto? Con alegría llevar una corona de aprobio por aquel que llevó una corona de espinas por ti. Hermanos, verdaderamente que en esta época no era fácil ser cristiano, pero si alguien se hacía cristiano era porque verdaderamente estaba convencido. ¿Estamos convencidos? ¿Estamos convencidos de ello, hermano? Para terminar esto, hermanos, vamos a esta etapa. Les voy a dar lectura en Hebreos 11, 36 y 38. Dice de la siguiente manera: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando en los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos esos, hermanos, son mártires de la iglesia de Cristo. Hermanos, hombres valientes, mujeres valientes, por no negar su fe. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.